Bien, tal como les decía, hay toda una preocupación en el mundo científico y médico respecto de por qué los antibióticos se están volviendo resistentes, o más bien las bacterias se están volviendo resistentes a los antibióticos. ¿Y por qué lo planteo? Porque fíjense ustedes que la Organización Mundial de la Salud tiene un departamento específico para hablar de la resistencia a los antibióticos de determinadas bacterias. ¿Qué puede estar detrás? Bueno, evidentemente el uso indiscriminado, abusivo, sin receta médica o incluso, ojo, médicos que a lo mejor recetan demasiado el antibiótico cuando no necesariamente es lo que se requiere. El hecho es que hay una preocupación mundial y esto se vincula a a un último hallazgo en el mundo y que dice relación con un ensayo clínico internacional que estaría permitiendo, en definitiva, la demostración de un nuevo antibiótico. Es un antibiótico llamado gepotidacina, eficaz para curar la gonorrea, que se ha vuelto como enfermedad de transmisión sexual muy compleja de tratar y bastante más difícil en términos de su proliferación en el mundo. ¿Qué está pasando? Se lo queremos preguntar al vicepresidente ejecutivo de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos AG ASILFA, Patricio Buenchuñir. Patricio, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mirna, por el contacto. Muchas gracias a ti. Patricio, en definitiva, lo primero que quiero preguntarte, ¿por qué se ha producido esta resistencia a los antibióticos? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, naturalmente los microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos en general, se defienden de cualquier elemento químico o cualquier sustancia que las pueda afectar. Eso es habitual y es el ciclo normal de la vida. Y particularmente en el caso de las bacterias, que son las que producen enfermedades que nosotros conocemos como enfermedades bacterianas, por ejemplo la neumonía o incluso la tuberculosis u otras de similares naturaleza, utilizamos antibióticos y por lo tanto lo que hacen las bacterias es defenderse de esta sustancia que las destruye, que las mata por diversos mecanismos. ¿Qué es lo que está pasando debido a esta mal uso aparentemente o sobreuso o un uso inadecuado? Las bacterias han tenido más chances o más oportunidades para defenderse y eso es lo que conlleva finalmente a un aumento de la resistencia. Es decir, una enfermedad bacteriana, como podía ser una amigdalitis, que antes se utilizaba un determinado medicamento, un antibiótico, en una determinada dosis, hay que aumentar la dosis, o simplemente el medicamento ya no sirve. Y ese es un problema mundial desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la salud, porque cabe siempre la posibilidad de que frente a determinadas patologías infecciosas que habitualmente estábamos tratando, ya sea más difícil de tratar o incluso sea imposible. Y eso es un problema grave, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Por eso que la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años ha tenido un papel fundamental, tiene una oficina especialmente para evaluar qué es lo que está pasando con la resistencia a los antibióticos, a los antimicrobianos. Ahora ya no se habla tanto de antibióticos, sino más bien hay que pensar como antimicrobianos. Cualquier producto o medicamento que sirva para controlar una enfermedad producida por algún microorganismo. Claro, ahora vamos a los orígenes de esto, porque obviamente el antibiótico ha permitido salvar millones y millones y millones de vidas, ¿no es cierto?, desde cuando se creó el primer antibiótico. La pregunta es la siguiente: ¿qué fue ocurriendo para que terminemos en esta situación? Para ir entendiendo bien los factores que están detrás. Es multicausal. Primero, algunas bacterias, parásitos, hongos o cualquier microorganismo se fue defendiendo naturalmente y quizás no fuimos tan efectivos al controlarlo en su momento o simplemente hubo mal uso de ese antimicrobiano. Eso es quizás lo primero, es una situación natural que pueden tener las bacterias o los microorganismos. Es un tema inicial. Segundo, posiblemente pudo haber un mal uso, es decir, frente a un determinado síntoma, signo, pensamos que un determinado antibiótico era útil o un antimicrobiano era útil y en realidad no era tan efectivo y por lo tanto quedaron algunos microorganismos, generaron resistencia y ya ese antimicrobiano ya no sirvió. Lo otro, un uso indiscriminado por parte de la población
frente a cualquier síntoma o signo que nosotros podíamos ver, como se dice en Chile, como que me quiero resfriar, me dolía la cabeza, tenía un poco de romadizo, iba a la farmacia, pedía un antibiótico, un antimicrobiano, lo utilizaba, me lo vendían sin receta, posiblemente, lo utilizaba y a lo mejor tenía algún efecto, pero en realidad la causa no era una bacteria, sino más bien era un virus. Y por lo tanto, si había alguna bacteria dando vuelta, podía adquirir resistencia. Eso originó, por ejemplo, que a contar del año 2000 sea obligatorio la exigencia de receta cada vez que vamos a una farmacia y queremos adquirir un antimicrobiano, un antibiótico. Y eso simplemente no es solo para controlar la venta, sino que es más bien para un uso racional. Entonces, si uno quisiera reducirlo, quizá un uso irracional de los antimicrobianos nos ha llevado con más rapidez, con menos rapidez, a esta situación de que tenemos una alta resistencia. Ojo también que en los hospitales eh, conviven una gran cantidad de enfermos con distintas patologías y puede ser que también, de alguna manera, los procesos de limpieza, desinfección, no hayan sido todo lo eficaz posible y pueden haber quedado algunas cepas que son resistentes. Y ahí se habla de infecciones nosocomiales, infecciones intrahospitalarias, que suelen ser infecciones aún más graves porque los organismos o microorganismos son aún más resistentes. Ya, pero tú mencionaste algo ahí que me parece importante detenernos, Patricio, y tiene que ver con, ya, si no tienen las personas de manera fácil el acceso a antibióticos, sabemos que se vende antibióticos y remedios bajo receta médica en las mismas ferias libres, ¿ah? Lo hemos visto, Sí. pero si no hay tanto acceso como lo había antes por todas las restricciones, ¿qué rol o qué responsabilidad tienen aquellos que prescriben antibióticos? Te pregunto por los médicos. Sí, ¿También sí, por dirías tú supuesto. que ha habido un abuso en la prescripción? Puede ser que haya habido un abuso o un mal uso, o quizá debido a veces al apuro que puede tener un médico para atender a algún paciente, la presión que existía o que existe para atender pacientes en determinadas condiciones, a veces puede ser que no sea tan prolijo la selección del antibiótico o del medicamento que hace falta. Por eso que es una serie, es una combinación. Uno asume que el médico le va a dar el mejor medicamento para la persona seleccionada en la dosis correcta, de la manera adecuada y particularmente en un tiempo, y en este caso particular durante un tiempo prolongado. Cabe siempre cabe la posibilidad de que todo eso ocurrió, y a pesar de ello, los microorganismos también se defienden. O sea, también aquí hay voy a llamar así, hay un mecanismo natural de resistencia que tienen los microorganismos. Esta es voy a llamar, es una pelea continua, es una lucha continua contra los microorganismos. Es lo que nos pasa, por ejemplo, a veces con las plagas. Y fumigamos cada cierto tiempo nuestra casa y empleamos algunos elementos químicos para eliminar ciertas plagas. Eso nos dura un tiempo. Hay que fumigar de manera frecuente, una vez en invierno, una vez en verano o varias veces en verano. Con los microorganismos pasa más o menos lo mismo. Es decir, hay un fenómeno natural de resistencia. Lo que se hace con el uso racional, partiendo por una buena prescripción por parte del médico y una buena dispensación por parte del farmacéutico en la farmacia, es hacer que esto ocurra de manera más lenta. Eso es lo que hay que hacer. Y por eso que el uso racional lleva a un uso adecuado, sabiendo que los microorganismos siempre se están defendiendo. El primer Correcto. antibiótico lamentablemente, que fue la penicilina G, lamentablemente ya Sí. no se utiliza porque los microorganismos ya se defendieron, pero por múltiples causas. También pudo haber habido era la, era la penicilina, el antibiótico que existía y se utilizó para cualquier tipo de microorganismo. Los que no fueron sensibles simplemente se defendieron y generaron resistencia. Qué interesante el punto, porque claro, se ocupa penicilina, pero no la penicilina G, dijiste, ¿no? Que es la que se Claro. comenzó utilizando. Exacto. Conversamos a esta hora con Patricio Buenchuñir, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos AG, ASILFA. Patricio, déjame detenerme en el tema de los médicos porque no es menor. Yo recuerdo, voy a poner un caso personal, cuando yo tenía mi última hija, muy guaguita, tuvo un virus sincicial. Y me acuerdo Ujú. perfecto, teniendo el virus sincicial, la llevo a una clínica y el médico que la trata le da antibiótico a tomar. Entonces uno dice,
Estamos de acuerdo que no era para atacar el virus sincicial porque los virus no se atacan con antibióticos, pero seguramente el médico lo que quiso hacer ahí era proteger otras posibles situaciones anexas al virus sincicial. ¿Eso se hace habitualmente? ¿Va en la línea correcta o no? Depende de la patología. En el caso del virus incisional, desconozco cuáles han sido otras comorbilidades que pudo haber tenido tu hija, una incipiente neumonía, porque el virus incisional es un fenómeno inflamatorio y es complejo Claro. tratarlo. Entonces también, no Ujú. solamente a lo mejor utilizó antibióticos, sino que utilizó algún otro medicamento para desinflamar la zona. Desconozco qué pasó ahí. Pero puede ocurrir, puede ocurrir. Lo habitual es que eso no ocurra porque cuando identificamos que una enfermedad es vírica, un resfrío común, el virus incisional, hay que utilizar medicamentos que son antivirales. Cuando identificamos que es una enfermedad de origen bacteriano, una amigdalitis, una neumonía, eh, o, ahí hay que utilizar un antibiótico y no cualquier antibiótico, es decir, antibióticos que sean efectivos contra esa bacteria, es decir, visto de otra forma, que las bacterias que aparentemente tenemos certeza que son la causante de la enfermedad, tengamos también cierta seguridad de que son sensibles o exista una alta sensibilidad para ese antibiótico. Por eso es muy importante tomarse el medicamento, tomarlo en la frecuencia que me indica el médico y tomarlo durante todo el tiempo que me dice el médico. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que frente a cualquier enfermedad de origen bacteriano, me dicen X días y ya a la mitad del tratamiento o me falta todavía, ya me siento bien, dijo, ¿para qué voy a seguir tomando más medicamentos? Me afecta el estómago, no me siento bien, o ya me estoy sintiendo bien, ya no tengo los síntomas del resfrío o los síntomas de congestión, lo dejo tomar. Eso genera también puede generar una resistencia finalmente de esas bacterias. Patricio, qué importante lo que acabas de decir, porque no es la primera vez que obviamente uno sabe y escucha de personas que dicen, no, pero sí, lo mismo que dices tú, ya estoy bien, o lo otro, me salté la hora, me tomo 2 seguidos. Cuéntame, ¿qué pasa con eso? ¿Efectivamente hay una hora específica? ¿Cuál es el rango? ¿Y por qué en definitiva se tiene que tomar los 10 días que dice el médico o los días especificados Uh -huh. por la persona que lo prescribe? A ver, siempre todo depende de la patología y del medicamento. En algunos, Perfecto. independiente la patología del medicamento, hay una frecuencia, que es decir, cuánto tomo, cada 24 horas, una vez al día, cada 12 horas, cada 8 horas. Lo importante ahí es programar nuestra vida en función, hacerlo lo más sencillo posible, es decir, evitar las tomas a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, porque ya es complejo levantarse, poner el despertador, tomar sus medicamentos, después conseguir el sueño. Tratar de ajustar la frecuencia de Correcto. uso del medicamento en mi vida diaria. Entonces, si me dicen una vez al día, es muy fácil, 2 veces al día también es relativamente sencillo. Si me dicen 3 veces al día, 7 de la mañana, 4 de la tarde, 11 de la noche, y ahí vamos jugando un poquito con los horarios, más Uh-huh. o menos, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo Pero segundo, la sí. extensión del tratamiento también es muy importante, especialmente con los antibióticos. Es decir, me dicen 5 días, 5 días. Me dicen 10 días, 10 días. Me dicen, no es muy habitual, pero 14 días, 14 días. Es que me siento bien, eh, tengo 10 días de tratamiento, me siento bien al quinto día, no importa, utilícelo. Lo que está haciendo ahí, primero es Uh-huh. asegurarse de que el medicamento va a ser completamente eficaz. Pero lo segundo que se está asegurando es que está disminuyendo la probabilidad de resistencia. Basta que quede una bacteria, un microorganismo que haya adquirido resistencia para que potencialmente se pueda expandir y pueda generar y contagiar, voy a llamar así, propagarse como un microorganismo resistente o de mayor Ese resistencia. es el Entonces, por punto. eso es que hay una publicidad ahí de un conocido insecticida que hay que mátelo bien muerto. De alguna manera, cuando tomamos el medicamento en la Uh-huh. frecuencia y en el tiempo que me dicen, lo que estoy haciendo es matar bien muerto a ese microorganismo. Y de esa manera, primero nos aseguramos que nosotros nos recuperamos perfectamente de la enfermedad, pero lo segundo es que no dejamos ninguna cepa, ni ninguna colonia, ni ningún microorganismo que potencialmente pudiese generar resistencia. Es una probabilidad siempre, porque
que siempre cabe la posibilidad que eso ocurra, a pesar de todos los esfuerzos que hacemos. Pero por lo menos Perfecto. Ahora, disminuimos todo. exactamente, es que esto es muy importante porque es precisamente lo que tú acabas de explicar muy bien, es lo que hace que muchos de los antibióticos terminen siendo resistentes, o sea, que las bacterias, quiero decir, terminen siendo resistentes a los antibióticos. Hay un punto que te quiero preguntar a propósito de una publicación en el diario El País de España, que hablaba del primer antibiótico descubierto en 30 años y que llega justo para evitar que la supergonorrea sea imposible de tratar, que es en el fondo, parece ser que es la gonorrea 4.0, que está muy, muy fuerte en algunos países del mundo. Pero te lo quiero vincular con lo siguiente, porque se habla que es muy importante este hallazgo, porque llevaban 30 años sin descubrir un antibiótico con un nuevo mecanismo de acción. ¿Qué importancia tiene esto? O sea, tiene una importancia en el sentido de que ha habido, voy a llamar así, quizá una menor volumen de investigación en los antibióticos. Ha habido una mayor investigación en términos de proporción, quizá para enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, dislipidemia, para bajar de peso. Eso por un lado. Ha habido una alta inversión en investigación para tratar el cáncer en sus distintas formas, distintas de alguna manera tipos de cáncer. Ya, ha habido una alta investigación. Quizá ha habido proporcionalmente una menor investigación en antibióticos. ¿Por qué? Porque el arsenal que se disponía era útil. Pero ¿qué se ha visto? Que encontrar antibióticos también tiene las mismas dificultades que encontrar soluciones farmacológicas también para otras patologías, y por lo tanto nos hemos encontrado con esta situación de que efectivamente desde hace tiempo no aparecía quizá un nuevo antibiótico. Durante la década del 30, 40, 50, fue habitual que aparecieran, porque se generó un gran esfuerzo científico para ello, pero también debido a un aumento de la esperanza de vida, hemos ido mutando también en la orientación hacia qué otros medicamentos. La analgesia, por ejemplo, tenemos medicamentos muy buenos para controlar el dolor, para el cáncer cada día salen nuevos medicamentos, hay terapias biológicas, también ha ido solucionando distintos tipos de cáncer, enfermedades autoinmunes, pero quizá aquí ha habido un poquito menos de inversión de investigación y eso quizá ha llamado la atención. Yo creo que esto hay que continuar, y quizá el esfuerzo que está Perfecto. haciendo la OMS va en la línea de tener una oficina, de impulsar la investigación y sobre todo de tratar de ir encontrando antibióticos para estas superbacterias, como dices tú, que son finalmente bacterias que han ido adquiriendo resistencia con el tiempo. Eh, un ejemplo, hasta hace 30 años era habitual seguir usando las sulfas. Eh, Ahora solamente en el arsenal disponemos de una sola, el cotrimoxazol, para una determinada indicación. Ya las sulfas no se utilizan. Las penicilinas o las penicilinas originales tampoco han ido modificando y así sucesivamente. Tenemos cefalosporina de primera, segunda, tercera, cuarta generación y a medida que van apareciendo van cambiando la generación y se van haciendo mucho más efectivas. Pero esto es un continuo. La Correcto. industria farmacéutica sigue investigando y sigue generando nuevos productos. Totalmente. Patricio, el tema del contrabando de medicamentos y lo que pasa en las ferias libres donde se encuentran personas vendiendo medicamentos, ¿cuánto ha influido esto también en el fenómeno que estamos conversando? Es difícil cuantificar el fenómeno, particularmente con los antibióticos, porque como es un comercio ilegal y que no está controlado, desconocemos cuántos Ya. antibióticos, cuánto volumen es. Lo que sí es que para los antibióticos y para cualquier otro tipo de patología es un problema serio. Es un problema serio primero porque, primero, no sabemos las condiciones como se almacenan esos medicamentos. Todos los medicamentos, desde que se compran las materias primas en la industria hasta que se fabrican, se distribuyen y se entregan en la farmacia, están en un ambiente controlado, particularmente temperatura y humedad. O sea, siempre hay una temperatura controlada, hay rangos mínimos y máximos que se deben cumplir, se controla la humedad, se controla todo. Cuando tú los sacas de ese ambiente, y por eso es muy importante el almacenamiento de la casa, pueden sufrir problemas. Y por eso que primer consejo que se le da a los pacientes es cuídelo, Ya. guárdalo en un lugar seco y controlado, seco y con una temperatura, ojalá que no tenga muchas variaciones, no lo ponga al lado de la ventana, no lo ponga en el baño. Bueno, eso
que un paciente lo puede hacer cuando tú vas a la feria o a cualquier lugar de venta libre, no se cumple. Está en el sol. En verano tenemos oscilaciones de temperatura entre 20 y 35 grados. Si están en el sol van a tener mucha más temperatura. Entonces, no sabemos cómo es la estabilidad. Primera cosa. Segundo, tampoco sabemos su origen. Y es un problema. Pueden ser pueden tener un origen lícito. A lo mejor lo compraron en la farmacia, se lo robaron en algún lugar determinado, lo están vendiendo ahí. Pero a lo mejor el origen es lícito, pero no lo sabemos. Y por lo tanto tampoco sabemos lo que tiene adentro. Y me dice que tiene un determinado antibiótico, un determinado antihipertensivo, y en realidad no sabemos lo que estamos utilizando. Entonces, problemas de almacenamiento, problemas en su origen y sobre todo la posibilidad de que existen medicamentos falsificados, eso hace que bajo ningún punto de vista utilicemos ese tipo de medicamentos. Y cuando lo llevamos a los antibióticos, tenemos un uso irracional. ¿Sí? Sí, Patricio, por favor, 10 segundos, pero una pregunta que todo el mundo se está haciendo también. Cuando te dicen que está vencido un medicamento, ¿cuál es el plazo máximo para tomarse ese medicamento, particularmente si es un antibiótico? La fecha que indica, si dice 04 del 25 a abril del 25, me van a decir el 1 o el 30 hasta el 30 de abril. Esa es la fecha. Ya, no más. Abril, no hay 6 meses más. No hay 6 meses más. Eso que dicen, no, si hay 6 meses. No. No. Ya. Hasta la fecha que dice. Sí. Perfecto. No, súper claro, Patricio Buenchuñir, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos ASILFA, por habernos compartido tu análisis respecto de por qué muchos antibióticos están generando, es decir, bacterias están siendo resistentes a los antibióticos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mirna. Que estés muy bien.